Buenos días, compañeros. El siguiente video es de retroalimentación y va dirigido exclusivamente a los grupos de cuarto 1 y cuarto 2 en la materia de literatura 2. Les explico rápidamente. Estos videos que procuraremos que sean breves tienen como objetivo ofrecerte un repaso rápido y conciso sobre los distintos temas que estamos revisando en este bloque. Entonces, repito, este video es de repaso y de retroalimentación para los grupos de cuarto 1 y cuarto 2 en la materia de literatura 2. Muy bien, entonces bienvenidos grupos de cuarto a este video. Como ya se habrán dado cuenta, el tema primordial, el tema central que estamos revisando hasta ahorita, el tema primordial que estamos revisando en este bloque es el del arte dramático, el teatro. Eso es lo que estamos revisando en este bloque. Muy bien. Hasta ahorita, compañeros, sobre este tema hemos revisado dos aspectos muy importantes, que es el origen, es decir, el origen del teatro, y el segundo aspecto es la definición de los distintos subgéneros que existen en el arte dramático, que son tragedia, comedia y drama. Entonces, estos dos aspectos son los que voy a revisar en el siguiente video. Muy bien, entonces entremos de lleno. Primero voy a revisar el primer aspecto, que tiene que ver con el origen. Muy bien. Recordemos, compañeros, que es una ley sistemática, es una ley de sistema, que en todo tema que estemos revisando, tenemos que primero analizar el origen. Primero tenemos que irnos al origen. Muy bien. El teatro, compañeros, tal y como lo conocemos actualmente, es producto de un largo proceso que tiene su punto de partida en la antigua Grecia, con la aparición de la tragedia, que fue el primer género con el que empezó el arte dramático. Los estudiosos de la tragedia, del arte dramático, creen que la tragedia se originó en las dionisíacas o bacantes. ¿Qué era esto, compañeros? Bueno, les voy a explicar. Eran una especie de celebraciones o fiestas que celebraban los griegos al dios Dionisios, a la deidad Dionisios. Recordemos que la antigua Grecia era una sociedad politeísta que tenía muchos dioses, ¿verdad? Uno de esos dioses era Dionisios. Y en las fiestas que se celebraban en su honor, ahí es donde precisamente encontramos el antecedente más remoto de la tragedia. ¿Por qué? Porque en estas fiestas, durante estas fiestas, parece que se bebía y se comía en exceso. Además, parece que había orgías sexuales. Y todo esto era acompañado de música y de baile. La música, es decir, las composiciones que se ejecutaban durante estas celebraciones, llevaban el nombre de ditirambos. Entonces, podemos nosotros decir que la tragedia tiene su antecedente más remoto en los ditirambos que se ejecutaban durante las fiestas dionisíacas o bacantes. Muy bien. Ahora pasemos, compañeros, a la definición. Podemos decir que la tragedia es un espectáculo de representación actoral y escénica que expone eventos ominosos de la existencia humana. Es decir, la tragedia intenta reflejar en todo momento el lado trágico, el lado siniestro de la existencia humana. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, compañero, lo explico rápidamente. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que en algún momento determinado, en algún momento de nuestras vidas, los seres humanos nos vemos enfrentados con acontecimientos siniestros, con acontecimientos difíciles o trágicos. ¿Cómo podría serlo la muerte de una persona muy querida, la muerte de una persona muy cercana, o la pérdida de una persona que quisimos mucho? Es decir, en algún momento de nuestra existencia nos enfrentamos con eventos o acontecimientos siniestros que ponen a prueba nuestra templanza y nuestro carácter. Pues bien, la tragedia lo que intenta hacer es llevar estos acontecimientos al escenario, ¿verdad? Para que de esta manera los seres humanos puedan aprender algo o puedan recibir una enseñanza mediante la demostración de estos temas o de estos acontecimientos. Muy bien. Nosotros tenemos noticia de la tragedia, compañeros, porque precisamente un escritor muy importante y filósofo muy importante llamado Aristóteles fue el primer gran estudioso de la tragedia y dejó escrito un libro, aproximadamente en el siglo IV a.C., un libro llamado La Poética, en donde él hace un repaso, un análisis exhaustivo y detallado de cada uno de los géneros dramáticos que existían en su época. Entonces,
Aristóteles, es gracias a él que tenemos noticia del arte dramático de la antigüedad. Muy bien, ahora vamos a revisar rápidamente cuáles son las características primordiales de este género. Muy bien, debemos de decir, compañeros, todo parece indicar que en la antigua Grecia el género estaba asociado con el tipo de desenlace que tenía la obra. Además, también estaba asociado el género con los rasgos y las condiciones del protagonista. Es decir, si nosotros conocíamos el desenlace y las características que identificaban al protagonista, nosotros podíamos saber a ciencia cierta a qué género nos estamos enfrentando o qué género estábamos observando. Muy bien. Primero que nada, entonces, tenemos que decir que en la tragedia los personajes son personajes altos, nobles, aristócratas, de las clases altas. Además, el personaje en la tragedia es un héroe que se enfrenta a fuerzas divinas, fuerzas superiores a él, que lo amenazan y que finalmente no va a poder derrotar, que finalmente va a terminar él derrotado por esas fuerzas. Es decir, en todo momento el personaje de la tragedia intenta hacer todo lo que está a su alcance para evitar el destino o el hado siniestro que se le viene encima. Pero finalmente, haga lo que haga, el personaje o el héroe de la tragedia no podrá evitar que ese destino siniestro y ominoso caiga sobre sus espaldas hacia el final de la obra. Muy bien, esto respecto al personaje. Ahora, respecto al desenlace, se dice que en la tragedia siempre hay un desenlace trágico, como ya lo estuvimos mencionando, siempre hay un desenlace siniestro, es decir, siempre hay una muerte, siempre terminan los personajes mal. Caso contrario, si los personajes terminan, si el final o el desenlace es risible, es decir, da risa, entonces estamos frente a la comedia. Ahora vamos a revisar cómo son los personajes, cuáles son las características y las condiciones de los personajes en la comedia. Bueno, pues en la comedia, compañeros, como ustedes lo han notado, como ustedes lo comentaron en las distintas actividades que estuvieron haciendo, en la comedia de lo que se trata es de exagerar los defectos del personaje. Para empezar, los personajes en la comedia son personajes no altos, sino bajos. ¿A qué nos referimos con eso? Son personajes de clases bajas, son personajes plebeyos, son personajes de las clases marginales de aquel entonces y, como tal, son personajes pobres que no manejan un lenguaje alto, sino todo lo contrario, un lenguaje muy bajo, ¿verdad? En la tragedia, como son aristócratas, manejan un lenguaje muy elaborado, muy alto, y en la comedia, como son personajes bajos, manejan un lenguaje muy coloquial, un lenguaje muy de la calle. Muy bien. En la comedia, entonces, los personajes son risibles, es decir, dan risa, porque esa es la intención de la comedia. En los personajes de lo que se trata es de exagerar o ridiculizar los defectos de un personaje, incluso su ignorancia, pueden ser defectos físicos, pueden ser defectos morales. Por ejemplo, ¿qué sería un defecto moral? Un defecto moral, por ejemplo, un defecto físico podría ser estar muy orejón o muy cabezón. Y un defecto moral, por ejemplo, podría ser ser borracho, o ser indecente, o ser poco cuidadoso con tu higiene personal, ¿verdad? Entonces, la idea es, en la comedia, exagerar los defectos del personaje para causar risa en el espectador. Muy bien. Ahora, respecto a la tragedia, debemos de mencionar que los principales dramaturgos de la tragedia antigua son principalmente tres: Sófocles, Esquilo y Eurípides. Sófocles, muy conocido por haber escrito obras como Edipo Rey o Áyax; Esquilo, que escribió primordialmente, o la obra más conocida es Prometeo encadenado; y Eurípides, que escribió Medea y Electra, y algunas otras obras más. Muy bien, ¿qué más? Déjenme revisar mi guía. Muy bien. Ya hablamos de las características del héroe, ya hablamos de los desenlaces, y hablamos también de cuáles fueron los grandes trágicos del mundo griego antiguo, que fueron Esquilo, Eurípides y Sófocles. Muy bien, ahora vamos, compañeros, a revisar rápidamente un dato sobre la comedia. El comediógrafo más importante del mundo antiguo griego llevaba por nombre Aristófanes. Aristófanes fue el gran comediógrafo del mundo griego antiguo. Y las obras de Aristófanes tenían rasgos muy particulares, es decir, Aristófanes, además de hacer reír al espectador exagerando los defectos del personaje, Aristófanes también incluía
aspectos sociales y políticos en las obras. Es decir, Aristófanes lo que hacía era incluir dentro de las obras aspectos políticos y aspectos sociales. Por ejemplo, Aristófanes vivió la guerra del Peloponeso y pues reflejaba en las obras el descontento de la población contra la guerra, contra los gobernantes, es decir, trataba aspectos sociales y políticos muy de su época. Eso es muy importante saberlo y también importante saber que es Aristófanes el gran comediógrafo del mundo griego antiguo. Por último, compañeros, revisaremos la definición de lo que es el drama. El drama, como ustedes ya lo pudieron ver, es una conjunción de ambas cosas, de tragedia y comedia. En realidad, en la vida común y corriente, en la vida real, no todo el tiempo, toda la vida es trágico. No todo en la vida es comedia, no todo en la vida es risa, sino más bien en la vida real, lo que hay es una conjunción equitativa de ambas cosas, tanto risa como tragedia. Entonces, ese es el gran procedimiento que hace el drama, juntar tragedia y comedia, y es por ello que hacia el final de la Edad Media, cuando surge el drama, la primera obra del género se va a llamar tragicomedia, porque incluye tragedia y comedia, es decir, las características de ambos géneros confluyen en este género llamado tragicomedia o drama, ¿verdad? Tenemos personajes bajos, personajes altos, lenguaje alto y lenguaje bajo. Tenemos risas y tenemos acontecimientos trágicos. La obra más importante, la obra canónica de este género, lleva por título La Celestina y fue escrita por un español llamado Fernando de Rojas, ¿verdad? Pues Fernando de Rojas fue el que escribió La Celestina y La Celestina es la primera tragicomedia del mundo occidental. Y entonces ya lo dijimos, se conjuntan tragedia y comedia en este género. Y por último quiero mencionar algo importante de la tragicomedia o del drama. A diferencia de los personajes de la tragedia, los personajes de la tragedia son héroes que todo el tiempo están luchando contra fuerzas superiores o fuerzas divinas, ¿verdad? Que le están mandando castigos o que le mandan acontecimientos siniestros, que finalmente no va a poder detener, ¿verdad? Es decir, el héroe de la tragedia no puede detener el destino que se le viene encima. Pero en el drama, compañeros, sucede algo totalmente distinto. En el drama, compañeros, el personaje o el héroe, aquí no podemos hablar de héroe en el drama, el personaje en realidad no está enfrentado a fuerzas divinas o superiores. En realidad, en el drama, el personaje está enfrentado a sus propias decisiones. En el drama se entiende que el personaje sufre acontecimientos siniestros, pero no porque se lo mande un dios o porque se lo marquen fuerzas divinas, sino como resultado de sus propias decisiones. Entonces, en el drama se pone mucho énfasis en el libre albedrío, es decir, en esta cuestión de que cada ser humano es libre de tomar sus propias decisiones y estas decisiones que tome finalmente repercutirán en el futuro. Muy bien, compañeros, hicimos un repaso por el origen de la tragedia, el origen del teatro. Tiene su origen en las fiestas dedicadas a Dionisios, en las fiestas llamadas bacantes o dionisíacas, ¿verdad? Y el género musical que se usaba en estas fiestas era el ditirambo. Entonces, la tragedia tiene su antecedente más remoto en el ditirambo. Por otro lado, revisamos en este video rapidísimo, revisamos las definiciones de tragedia, comedia y drama. Muy bien, compañeros, muchas gracias. Eso es todo y espero en el siguiente video.